Iglesia Veraca Internacional presenta un mensaje directo al corazón, en la voz del pastor Felipe González. Bienvenidos. Aleluya. Muy buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Gracias a Dios por este tremendo tiempo de adoración, donde le decimos al Señor: lo único que quiero es conocerte más. Yo creo que podemos decir que conocemos a Dios, y en cierta forma así es, pero creo que necesitamos conocerle cada día más. Él ha hecho tantas cosas buenas a nuestro favor. Hemos experimentado su misericordia y creo que estamos más comprometidos día a día. Bueno, bienvenidos a todos los que están en la plataforma. Damos gracias a Dios por sus oraciones. Laurita y la familia Gómez tuvieron un familiar de ellos falleció en Ecuador el día de ayer, antes de ayer. Y bueno, no ha sido fácil, pero hay una gran confianza, y eso es lo que hace la diferencia, que sabemos para dónde fue el hermano y sabemos que está con el Señor, y eso trae cierto confort, ¿verdad? Así que, y también la oración de cada uno de ustedes, de los santos, creo que juega un papel muy importante. Bueno, usted sabe que estamos en estos días de una celebración, la cual tiene, yo diría, juega un papel tan importante en la historia de la humanidad. Y yo diría que en estos días también tiene su efecto. Ustedes saben, la Pascua, y la Pascua no era otra cosa que el camino a la libertad del pueblo después de tantos años de esclavitud. Y justamente de eso estaremos hablando un poquito, y también estaremos hablando de lo que hoy participamos y tendremos la comunión, la Santa Cena, el compartir el cuerpo y la sangre de Cristo, en el contexto, en la mejor forma que usted lo entienda. Exactamente eso mismo es. Queremos honrar siempre al Señor, hacer lo mejor y darle lo mejor. Las personas que por primera vez se conectan, quiero también darles la bienvenida. Es una bendición tenerlos en esta tarde con nosotros. Veo a Esther Alcime, Kevin, y bueno, el resto son parte de la familia. Los amamos, les estimamos y deseamos lo mejor del cielo y de la tierra para cada uno de ustedes. Así que quiero ir a una, diría yo, a un refrescamiento bíblico donde nos habla cómo se inicia lo que hoy justamente se celebra, la Pascua. Y creo que fueron direcciones muy específicas que Dios le da al pueblo de Israel. Y por supuesto está establecido que es parte de las fiestas del Señor. O sea, no podemos pasar por alto, y por eso reconocemos, por eso respetamos, y por eso también nos conviene entenderla un poco mejor. Todos sabemos el antiguo, como le llaman, ¿verdad? El antiguo pacto, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Estaba Dios tratando en una forma muy directa con el pueblo de Israel. Y ustedes conocen la historia. Habían habido 430 años de esclavitud, pero llega un momento cuando el pueblo de Israel siente una carga tan fuerte. Yo creo que se habían olvidado un poco del Señor. Cuando los días estuvieron bien en Egipto, se olvidaron, había comida, había abundancia, pero poco a poco, como ellos eran extranjeros, finalmente fueron cayendo bajo una opresión. Sintieron el peso, y dice las escrituras, nos hablan especialmente en el capítulo 2 de Éxodo, que es donde hace el clamor el pueblo de Israel, capítulo 2, versículo 23, y dice: aconteció
que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel, dice, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Es decir, el día difícil, el día de la opresión, el día de la angustia, los hizo llevar una vez más a un clamor a Dios. Y yo espero que no nos suceda a nosotros, que cuando todo marcha bien, cuando hay salud, cuando hay dinero, cuando todo va perfecto, nos olvidamos de Dios. Espero que no nos suceda a ninguno de nosotros algo de esa forma, sino que continuamente estemos agradecidos a Dios. Y bueno, el pueblo de Israel se olvidó por un tiempo de Dios, y cuando se da cuenta está bajo una tremenda esclavitud, que ellos dijeron: es el tiempo de clamar a Dios. Solo Dios puede cambiar esta situación. Solo Dios puede traer algo diferente. Y en realidad que eso es así. Y cada uno de nosotros de alguna forma o en alguna medida lo hemos experimentado. Y Dios ha sido y es nuestro ayudador. Qué bueno tener un Dios misericordioso. Qué bueno es tener un Dios tan amoroso. Porque Dios no es como los hombres, ¿verdad? Que le diga, yo recuerdo, le diga a Dios: yo estuve tratando de acercarme a ti, me rechazaste, me negaste, tenías otras cosas más importantes. Sino que en el día de la angustia, cuando clamamos, ahí Dios se acercó y él dijo: ¿qué quieres? ¿Qué tú necesitas? Y por eso la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Pero todo está basado en ese grande amor y misericordia de Dios, que hay veces no alcanzamos a entenderlos, amados, porque siempre tratamos de interpretar las cosas conforme nosotros somos. Y entonces, si usted le hizo algo que lo despreció, no quiso y de todo, usted no le va a ofrecer nada, porque dice: no, que él vea cómo se las arregla. Quizás cuando ya tenemos a Cristo nos olvidamos, ¿verdad? Y tenemos que vivir como creyentes. Entonces, ay, cierto, el Señor me perdonó, yo fui rebelde, yo fui casi un ateo, yo le di las espaldas a Dios, yo hablaba mal del evangelio. Sin embargo, Dios me recogió y Dios me dio su mano y Dios me sanó y Dios me liberó y Dios me ayudó. Bueno, qué lindo y qué bueno es servir a ese Dios. Exactamente eso sucede con el pueblo, y Dios escucha el gemido de esta nación. Y se acuerda del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y Jacob. Y dice: y miró Dios a los hijos de Israel y les reconoció Dios. Bueno, después de tantos años en esa esclavitud, eran los que hacían los trabajos forzados, los que incluso en cierto momento le duplicaron el trabajo, les exigían injustamente. Ellos claman a Dios y ustedes conocen la historia. El Señor levanta a un Moisés, levanta a un libertador, levanta a alguien que iba a sacarlo de esa esclavitud. Y es así como llegamos a Éxodo, al capítulo 23, y habla Dios con cada uno de ellos. Diría en una forma muy personal, porque yo veo que aunque era una nación, Éxodo capítulo 12, 23 después. Era una nación, pero claro, y estoy seguro que había un trato en el corazón de cada uno de ellos. Y ahí viene Dios y habla a Moisés, dice en el versículo 1, y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será el principio de los meses para vosotros. Será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa
Tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de la cabra y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas los comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, y ninguna cosa dejaréis hasta la mañana. Y el versículo 11 dice, y comeréis así ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, es la Pascua de Jehová. Bueno, establece un día de Pascua, un día de fiesta, un día de conmemoración, un día que el pueblo de Israel iba a celebrarlo año tras año. Y yo estoy seguro que una de las ideas era de poderle dar a conocer a sus hijos y a sus próximas descendencias. Hacemos todos estos rituales porque un día fuimos esclavos en Egipto, pero hubo un tiempo donde Dios lo marcó en su calendario y nos sacó de la esclavitud. Algunos le llaman, en hebreo es Pesach, en inglés es Passover y en español lo conocemos como la Pascua. Pero lo que implica o quiere decir esta palabra es pasar por alto. Porque en ese día que ellos iban a salir y cuando ellos tienen que matar el cordero, el Señor le da las instrucciones y les dice que la sangre la pondrían en el dintel de la puerta, porque iba a realizarse la última plaga que iba a pasar en Egipto y que era la muerte de los primogénitos. Y usted sabe, había ya el Señor tratado 9 diferentes plagas y en todas esas Faraón había endurecido el corazón y había dicho, no voy a dejar ir a ese pueblo, no lo voy a ir a dejar salir a ese pueblo. Seguirán siendo mis esclavos. Seguirán siendo aquí, van a estar torturados por el sistema, yo me voy a aprovechar de ellos, los voy a martirizar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios había prometido que Él con su mano, con mano fuerte, los libertaría, los sacaría de Egipto. Entonces, en parte es el anuncio de una liberación, pero también en parte, en la otra parte es que el mismo Dios interviene. Y cuando esta plaga de la muerte de los primogénitos va a pasar, la sangre del cordero iba a ser puesta en el dintel de la puerta, que hablaba a través de las edades, porque lo que se anuncia en el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Año tras año celebraban este ritual, definitivamente. Comían hierbas amargas y todo un ritual, recordándole a sus hijos y a sus nuevas generaciones. Nos tocó sufrir, nos tocó llorar, nos tocó pasar por momentos muy difíciles, muy trágicos, pero llegó un día que fuimos liberados por la mano de Yahweh, por la mano de Jehová, por la mano de Dios. Y pasan así año tras año tras año haciendo el mismo ritual. Y definitivamente en el contexto bíblico estaba hablando de que iba a venir el Cordero sin mancha, que el mundo que necesitaba, o la gente que necesitaba, o la humanidad que necesitaba una liberación. Amados, porque creo que de una o de otra forma, en algún tiempo, muchos de nosotros éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de un sinnúmero de cosas. No había paz en nuestro corazón. No había felicidad en nuestro corazón. Quizás ellos físicamente estaban esclavos en Egipto, moralmente, culturalmente. Pero yo creo que hay, y hoy en el día también hay muchos que son esclavos espiritualmente.
no tienen una verdadera paz, no tienen un verdadero gozo, no tienen un verdadero motivo para vivir. El mejor motivo para vivir está en Dios. Porque cuando nosotros tenemos a Dios en nuestros corazones, mire, Él llena todo vacío. Él nos ayuda en los momentos más difíciles. Siempre habrá una esperanza. Siempre habrá fe y esperanza para poder salir adelante en los momentos más difíciles de nuestra vida. Tendremos cómo clamar, porque la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé, como les mencioné anteriormente, y sabemos que si clamamos, Dios nos va a responder, y esto lo hemos visto más de una ocasión. Sin embargo, todo esto anunciaba que iba a venir un día, iba a venir el Redentor, iba a venir la liberación de nuestras vidas. Y yo creo personalmente, yo puedo decir también lo mismo. Yo era ciertamente religioso, pero una religión vacía, una religión que no te llena, que tienes que estar buscando otras cosas para tratar de llenar, para tratar de traer paz, para tratar de traer felicidad. Y la realidad es que cuando tú buscas cosas fuera de Dios que te proporcionen felicidad, nunca la vas a encontrar. El problema se te va a hacer más difícil. Cualquiera que sea la práctica, drogas, alcohol, lo que tú quieras. El que empezó tomándose 2 cervezas y dele, cuando se terminó fue en una institución para rehabilitarlo porque se volvió alcohólico. El que empezó con un poquito de droga para olvidarse de esto, de los otros, y nos ha tocado ver un sinnúmero de personas, tuvieron que terminar también viendo cómo restauraban su vida y su familia. Mira, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y no te quiero decir que tener paz y felicidad es tener dinero en abundancia, ser famoso, tener esto. No, es la paz en el corazón, tener la paz de Dios en el corazón, créelo, esa es lo más grande que el ser humano puede tener. Que aunque sea tenga no abundancia de comida, pero tenga algo y con paz y con tranquilidad disfrutarlo, porque aunque tú tengas manjares y vivas en un castillo de oro, y si no hay la verdadera paz de Jesucristo, todo es tortura, sufrimiento y ambición, que nunca se va a saciar. El que tiene quiere más y quiere más y quiere más, y es capaz de hacer cualquier cosa por obtener más y vive bajo una ambición. Pero cuando estamos en Cristo lo tenemos todo. Pero bueno, iba a venir el Cordero, y Juan en el capítulo 1 y versículo 29 habla acerca de esto. Cuando Juan el Bautista lo reconoce y empieza a anunciar de lo que después se habla del Cordero Pascual, que ya no era simplemente un recordatorio, sino que había llegado al que se estaba esperando. Y dice así, gracias Pedro, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, dice Juan el Bautista. Y yo no lo conocía o no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Ahí venía el Cordero, el único, el que podía pagar el precio que conforme al mandato divino exigía. Alguien tenía que tomar el lugar de nuestros pecados. Los sacrificios anuales, la ley, los rituales, la fiesta. Mire, Hebreos habla claramente y dice que anualmente el sumo sacerdote venía al templo, venía a ofrecer por los pecados del pueblo, pero tenía que hacerlo todos los años. ¿Sabe por qué? Porque ese sacrificio
no quitaba, no erradicaba el pecado, sino que simplemente era por el momento. Y yo no sé cuántos de nosotros nos tocó también vivir algo parecido. Y íbamos y bueno, y confesábamos y comulgábamos. Digo, en el caso mío, respeto la actitud de cada uno de ustedes. Pero ese era yo. Y por supuesto, eso era el día domingo, pero el día lunes, martes y miércoles volvíamos a lo mismo, con la esperanza que el próximo domingo yo volvía a confesar mis pecados, pero para poder seguir. No había ocurrido un nuevo nacimiento. No había sido desarraigado totalmente el pecado de mi vida. Había esa tendencia. Pero Juan hace la anunciación. He aquí el Cordero de Dios. Ya no va a ser necesario un ritual al año para calmar la conciencia, sino que viene lo mejor, el que va a quitar verdaderamente el pecado. Y usted sabe que Juan lo anuncia, él hace el camino y más tarde vemos el cumplimiento, lo que Jesús hace. Y quisiera solamente ir a la última parte, sería donde Jesús anuncia la Pascua, y ya que yo diría ya el Señor Jesús, la parte final de su proceso, cuando él iba a ser entregado, capítulo 26 de Mateo, y voy a leer unos cuantos pasajes. Y he tomado esta parte porque en realidad es lo que reemplaza a la práctica de la ley, al ritual año tras año. Y es el momento cuando está el Cordero Pascual. Y ocurre así, empezando ahí en el 17, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca en tu, perdón, decir, ay, perdón, celebré la Pascua con mis discípulos. 19 dice: y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo, y él hace una aclaración, porque él conocía el corazón de cada uno de aquellos que estaban alrededor de él, y él dice: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, cada uno de ellos, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Él entonces respondiendo, él dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y Jesús le dice: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Yo creo que ahí traza una línea. Los memoriales, los rituales, las costumbres, las prácticas han quedado a un lado porque ahora llega lo verdadero. Y usted que no habla, ahí dice que Jesús lo que hace, y es lo que le llamamos la institución de la Santa Cena. Por supuesto, hay veces en ciertos círculos es un término que lo han confundido con cualquier otro tipo de religión,
Pero si tenemos alguna duda, podemos regresar a Mateo capítulo 16 y lo que Jesús hace y participa claramente es del cuerpo y la sangre representada a través del pan y del vino. Y quiere decirles claramente el mensaje claro a sus discípulos y todos los que habían de venir. Esto es lo que verdaderamente trae el efecto sobre la raza humana y que les va a cambiar la historia. La sangre de Cristo que limpia de todo pecado y de toda maldad, y su cuerpo que dice que fue molido por nuestras rebeliones y que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y el apóstol Pablo más tarde, él tiene que adoctrinar a la iglesia en Corintio, donde tiene que decirle, porque parece ser que por la costumbre y sin haber sabido discernir el cuerpo de Cristo, ellos participaban del pan y el vino y vaya, como cualquier cosa, había perdido realmente el sentido. Y creo que valga este día y valga la oportunidad para poderles compartir y para que también nosotros cuando participemos estemos claros en esto. Yo entiendo y tengo amigos y ministerios conocidos y todo eso. Ayer estuve en una cena conforme la costumbre judía. Imagínense, conforme la costumbre que ellos estaban en la mesa, yo no sabía, eran 4 copas de vino que se toma en ese ritual. 4 copas de vino. Yo no tomo vino, o sea, no es mi costumbre. Sí, una copa en la Santa Cena o algo un poquito. Pero ya cuando eran 4, yo dije, wow, si para la segunda yo ya me estoy sintiendo medio raro, ¿cómo voy a llegar hasta la 4? Por respeto y porque estábamos ahí interactuando, dije, bueno, hasta la tercera llegué, ya la 4 ya hice como que tomé porque ya dije, no, era un día que había estado tan cansado que ya casi me estaba durmiendo y con el vino estaba quedando peor todavía. Pero amado, está bien, respetamos. Algunos en su fe lo hacen de esta manera, de lo del otro, pero creo que lo más cercano a la forma de hacerlo está aquí en las Escrituras y como Cristo lo enseñó. Porque ahora hay el dilema de que uno dice, bueno, es que algunos toman una vez a la semana, una vez al mes, cada 3 meses, cada 6 meses, y otros hablan de que tiene que ser una vez al año porque así era la Pascua cuando en los tiempos, hace más de 1000 años, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Amados, el que quiera hacerlo como el Señor le ponga en su corazón, nos apegamos más a lo que la Biblia dice, pero creo que lo más importante de todo esto lo dice claramente en Corintios y que yo ahora se lo voy a leer, empezando en el capítulo 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 27 en adelante. Porque cuando vemos o si alguien nos habla de rituales judíos, amados, yo he estado estudiando raíces hebreas y unas cuantas cosas, y está bien, está bueno conocerlo. Pero cuando ya queremos nosotros ser medio practicar el judaísmo, estamos equivocándonos y confundiendo las cosas. Si el apóstol Pablo tiene que batallar con tanta religiosidad y con tanto formato judío que tuvo muchos problemas, Jesucristo mismo tiene que decirle a los fariseos y a los escribas que estaban invalidando la palabra por sus procedimientos, por sus rituales. Ellos dicen, diezmaban del eneldo y diezmaban de la menta y de todo, pero sus corazones estaban lejos de Cristo. Estaban muy preocupados por la circuncisión. Y Pablo dice, mira, la verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón. Y hay veces llegan momentos donde en cierta, yo diría, corriente, te quieren llevar a quizás a entrar en cierto tipo de práctica. No somos judíos. Por supuesto que damos gracias a Dios por todo lo que sucedió con Israel. Amamos a Israel, oramos por la paz de Jerusalén, porque así dice la Biblia. Pero que ahora nosotros vengamos y que si no lo haces así no es tan bien. No, lo vamos a hacer conforme dice la palabra y sabiendo hacer una correcta separación. Y fíjese lo que dice en Corintios, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indebidamente,
indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y les da aquí una advertencia porque, como le dije, habían confundido y ellos pensaban era que tenían que comer. O sea, habían cambiado totalmente el formato que Cristo había establecido y lo que habían era una comedera que lo que se armaban y el uno comía mejor que el otro y esto y vaya, era un desastre. Así que tiene que aclararle qué es lo que estamos haciendo, de qué se trata esto. Por eso dice, si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Es decir, amado, necesitamos entender que todo esto que se proyectaba de la Pascua llega a los tiempos cuando Cristo Jesús aparece, el Cordero Pascual, el libertador de nuestras vidas, el que rompe las cadenas, el que rompe las ataduras, el que hace la diferencia en la vida de cada uno de nosotros. Y como hoy celebramos la Pascua y hoy celebramos la Santa Cena, quería hacer claro, ¿verdad? Que nosotros entendamos que necesitamos discernir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es cualquier cosa. Por eso Pablo dice, y por eso que hay muchos que están enfermos y otros duermen, porque se pusieron a jugar con las cosas del Señor. Hizo falta respeto, hizo falta reverencia. Y yo creo que, amados, tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso dice, examinaos a vosotros mismos. Es decir, le daba la oportunidad y Dios nos da la oportunidad, porque Dios quiere que nosotros caminemos en obediencia y vivamos conforme dice su palabra. Amado, hay gente que anda a medias, que anda con un pie en el pecado y en otro lado quiere decir que quiere aparentar. Pero quiero decirte en esta tarde, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Mira, no hay cosa que te llene de satisfacción y que te pueda dar una seguridad delante de Dios, porque como seres humanos y como cristianos nos acontecen muchas cosas. Pero que te acontezca algo y tú sabes que estás viviendo para Dios, habrá un gran consuelo que tú le dices, Señor, yo no sé por qué ocurren estas cosas. Yo te amo, yo te respeto, yo tengo fe en ti, pero yo no entiendo, porque a los buenos y a los malos y a todo el mundo hay momentos que nos suceden cosas. Pero también vemos que Dios sabe respaldar y obrar a favor de sus hijos, de los justos. Entonces, hoy en el día y especialmente cuando la venida del Señor se aproxima, hay gente que quieren vivir a media, que simplemente quieren aparentar, pero recuerda, Dios conoce tu corazón. Dios sabe antes de que la palabra esté en nuestra boca, ya Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Así que es mejor estar a cuenta, porque de nada va a valer nuestras excusas, nuestras mentiras, porque mira, para poder acomodar una cosa que no es cierto, tú tienes que inventarte otra mentira. Tú vives para Dios, sí, seguro, yo vivo para Dios, y sí, yo leo la Biblia, y yo esto, y tú dices un sinnúmero de cosas, pero verdaderamente estás como lo que decía Jesús, dijo, pero vuestro corazón lejos está de mí. Dios nos ayude, amados. Es cierto, Pascua implica liberación. Y si hay liberación de parte de Dios, tú y yo tenemos acceso a eso. Lo único que tenemos que hacer, porque las Escrituras dicen, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia jamás. Nadie es perfecto. Yo cometo errores, tú puedes cometer errores.
Pero cuando venimos delante de ese Padre lleno de amor y de misericordia, como te dije al principio, ahí está con los brazos abiertos. Creo que la parábola del hijo pródigo es la mejor expresión del perdón y del amor. Él había sido un vagabundo, un hombre terrible, un hombre desperdició todo en el mundo y con las mujeres y la fiesta y de todo. Pero cuando vino y cuando volvió en sí y decidió volver a la casa de su padre, el padre estaba con los brazos abiertos e hizo una gran fiesta. Pero todo radica en un corazón contrito y humillado, en un corazón que está dispuesto a decirle al Señor, Señor, ayúdame, porque yo sé que he faltado, yo sé que he cometido errores. Eso mismo yo creo que te dará una paz, porque tú sabes que no eres un hipócrita, sino que eres un, vamos a decir, humano o creyente que cometió un error, pero que lo reconoce delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque estamos desnudos delante de la presencia del Señor. Tú le puedes decir a quien quiera que sea que eres el mejor cristiano del mundo, pero Dios es el que conoce nuestros corazones. Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Dios tenga misericordia, que tú y yo podamos aprovechar que todavía la puerta de la misericordia está abierta. Hay perdón para cada uno de nosotros. No te consueles en seguir viviendo en esa vida mediocre cuando Dios quiere llevarte a una dimensión diferente. Lo único que necesitamos es decir, aquí estoy, Señor, rendido, como el cántico que cantamos al principio. Quiero conocerte más, quiero más de ti, y Dios te va a dar más. Él quiere lo mejor para sus hijos. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, que con un ritual anual, que siguiendo y comiendo esto y con lo otro, y tuvo su tiempo, fue un recordatorio, pero no erradicaba el pecado. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, entonces también obtendremos nosotros las promesas de parte de Dios. Y concluyendo en Efesios, te voy a leer Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, y ahí terminamos y de ahí pasaremos a participar de la cena. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos hijos de Dios. Y yo voy a orar, y como dicen Corintios, nos examinamos en este tiempo cada uno a nosotros mismos, porque quiero y de todo corazón que discernamos correctamente el cuerpo y la sangre de Jesucristo, con ese amor, con esa reverencia, con ese respeto, con un corazón contrito y humillado, podamos participar. Amado Dios,
Te damos gracias, Señor, porque tú eres el camino a la libertad. Tu palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y de eso se trata, Dios. En esta tarde yo te pido, Señor, que disfrutemos de esa verdadera libertad. Señor, si me has permitido o si he hablado lo que he hablado, el único propósito es de que podamos vivir mejor delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a no convertir esto en un ritual, en una costumbre religiosa, sino que verdaderamente de corazón estemos dispuestos a amarte y a vivir conforme dice tu palabra. Señor, tomamos este tiempo, estos minutos, para hacer un examen. Y Señor, en una forma personal, cada uno de nosotros podamos venir delante de tu presencia y pedirte perdón y pedirte ayuda y pedirte misericordia y hacer un cambio de dirección y ajustes que son necesarios hacerlo en nuestra vida. Señor amado, sin la fuerza de tu espíritu sería imposible, pero qué bueno que tú no nos dejaste huérfanos, sino que enviaste al Consolador, enviaste al Ayudador. Y en esta tarde, en esta hora, en este momento, te pedimos que nos ayudes en nuestras debilidades. Señor, honramos el cuerpo y la sangre de nuestro bendito Señor Jesucristo. No es cualquier cosa, es lo más sublime, lo más sagrado, lo más preciado, Dios mío. Señor, en esta tarde, cuando llegue el momento de participar del pan y del vino, aunque son símbolos que a través de la fe lo conectamos con la esencia que está en ti, Señor, que un día derramaste tu sangre, así como le anticipaste a los discípulos, esa sangre que limpia todo pecado, esa sangre que nos renueva, esa sangre que nos hace diferente, Dios. Ahora mismo, tome efecto en la vida de cada uno de nosotros. Padre, gracias porque ese cuerpo en el madero fue molido por mis rebeliones, por mis culpas. Señor, nosotros merecíamos ese lugar, pero tú lo tomaste para que hoy podamos disfrutar de esa libertad, Señor amado. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Ahora mismo, Padre, todo corazón, como dice tu palabra, contrito y humillado, tú no lo desprecias jamás. Aquí estamos. Padre, los errores quedan en el pasado, sean chicos, sean grandes, quizás ni nos dimos cuenta, lo que sea, Señor. Queremos venir delante de tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos y bendecimos tu nombre. Amén. Gracias por Cristo Jesús. Gracias. Donde estuviéramos si Él no nos hubiese alcanzado. Amén. Bueno, vamos a participar de los elementos. Gracias, Padre. Primera de Corintios 11:23 dice:
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos, amados. Y por un par de minutos, dale gracias a Dios, dale gracias por haber enviado a Jesús. Qué lindo que es Jesús, qué bueno, qué obediencia. Él no abrió su boca, sino que dice, como oveja fue al matadero. Porque él sabía, había millones y millones y millones que íbamos a ser beneficiados por él. Señor, gracias. Señor, no tenemos cómo pagarlo. Es imposible. Solamente adorarte y agradecerte y vivir para ti. Señor, gracias. Señor, gracias. Aleluya. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos. Aleluya. Gracias, Señor. Adoramos y bendecimos tu nombre. No hay otro como tú, Señor. Padre, gracias porque tú estás preparando a tu pueblo, estás preparando a tu iglesia. Señor, gracias porque tú eres nuestro pronto auxilio aún en medio de las tribulaciones. Señor, gracias. Padre, bendecimos cada familia por nombre, cada vida, cada persona, cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor, ciertamente creemos que este es un tiempo muy especial. Padre, y por sobre todas las cosas, que este tiempo sea para llevarnos más cerca de ti, en una relación, en una intimidad, en un vivir más cerca de ti. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces a favor de nuestras vidas. Siempre, solamente a ti, te daremos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios me los bendiga, mis amados. Dios les guarde. Me alegro verles a todos ustedes